Pues hola a todos, ya sabéis que soy Deloris Van Cartier o Mireia Mambo y espero que vengáis a vernos en el teatro principal, en Sister Act, que va a ser genial, va a ser una comunión preciosa entre vosotros y nosotros y esperamos que lo disfrutéis muchísimo. Es un personaje, es una chica que, bueno, aspirante a diva, ya conocéis la historia, presencia un asesinato y entonces se ve obligada a esconderse en el último lugar que le gustaría, que es un convento. Entonces esta muchacha que es muy cínica, es un poco alocada, muy irreverente, de repente se ve en este mundo que no tiene nada que ver con ella y digamos que la trama se desarrolla a partir de entonces y hasta el final y se descubre a sí misma. Es lo que realmente sería como la pincelada total de ello. La verdad es que el musical es precioso. Me gusta mucho justamente eso, el mensaje que tiene, el choque de los dos mundos y el descubrirse a sí misma. Y es de las cosas que más disfruto haciendo. Vais a alucinar con lo bien que suena la palabra de Dios en los 70. ¡Cantemos al Señor, hermanas! No tuve la suerte de ver a Patina Miller. Para cuando el musical se estrenó allí, yo estaba estudiando, estaba en Performance College, que está en Essex, está justo a las afueras de Londres, y realmente me hubiera gustado un montón. De hecho, estaba estudiando justamente con uno de los directores musicales del espectáculo en sí, pero obviamente estaba en vida de estudiante con todo lo que ello implica y el presupuesto era bajito, así que no podía permitirme ir a ver muchos espectáculos. Me dio un poquito de pena porque, claro, ahora llegando, ¿no?, a este punto que de repente me dan el placer de poder interpretar a ese mismo personaje y con lo mucho que yo la admiro también, pues es esta cosa que dices, ay, qué pena que no la viese allí. Pero bueno, estoy contentísima de que, bueno, ella ahora esté triunfando, ¿no? La tenemos ahí en Sinsajo, que es genial. Y bueno, aunque yo estaba, como bien has dicho, estaba estudiando, tuve la oportunidad de trabajar después en el West End inmediatamente. Hice, aparte de Sueño de una noche de verano en Regent's Park y Ragtime, en musical, estaba en Charlie y la fábrica de chocolate cuando me enteré de las audiciones de Sister Act. Entonces de allí fue un poco el pensar, bueno, ¿y si soy yo, no? ¿Y si me eligen para esto? Sabía que era un sueño que tenía desde siempre, desde muy pequeñita. Siempre he sabido que me iba a dedicar a algo relacionado con la música. Siempre me ha atraído muchísimo, bien sea para bailar, para dar gritos en casa, para lo que fuera. Y cuando llegó la oportunidad, ya no solo de hacer las audiciones, sino que cuando estaba yo durante un par de semanas o 3, que estaba, pues eso, iba como siempre en mi día a día, iba a trabajar, iba pensando, sonará el móvil, sonará el móvil, sonará el móvil. El día que sonó, me acuerdo perfectamente que estaba en el metro. No me metí porque sabía que era un número español, lo cogí y me dijeron que te llamamos Deloris y me puse tan contenta que quise gritar en medio del metro, pero no podía, obviamente. Pero la verdad es que fue una de las emociones más grandes que he tenido en mi vida. En mi mundo, amor, pues nada es mejor de lo que tú me das. No, 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 no. Con ese sex appeal me siento arder, no tengo nada que temer. Pues el público se va a encontrar con algo que cree conocer y es mucho más. Y tengo que decirlo porque al final ha sido el resultado cuando nos hemos dado cuenta, sobre todo con el hashtag Yo estuve en Sister Act, lo que dice la gente es que es más de lo que esperábamos. La historia la conocemos todos, pero claro, hay una banda en directo, todos los personajes hablamos a través de la música, porque esto es un musical, la película no lo era. Ella era cantante, pero solo cantaba ella y las monjas. Aquí cantamos todos.
Y desde el minuto uno notas que la gente ya se remueve en la silla como queriendo decir, yo quiero participar de esto, ¿no? De hecho, hemos tenido que introducir como una especie de fiesta comunión al final con el público y que la gente se levante y que bailemos todos y cantemos todos. Es un espectáculo para todos los públicos porque tiene sentido del humor dedicado desde el más pequeño al más mayor, porque, por ejemplo, el personaje de Madre Superior es absolutamente cáustica e irónica. Y el choque de los dos mundos, el de Dolores y el de Madre Superiora, produce mucha hilaridad. Es una historia blanca, amable, que no engaña, pero hecha desde el más absoluto rigor, exigencia y creo con un gran... Creo, y así lo defendemos cada día, intentamos que sea con un gran nivel. El personaje de Madre Superiora, sobre todo lo que más me ha gustado es el trabajo que hicimos con la directora Carlin Brauer, porque construimos el personaje desde la más absoluta verdad, en alta comedia, no haciendo estereotipos. No es la mala de la película, es la rígida y además me encanta. Yo creo que tiene unos... Yo cuando lo leí visualizaba un poco a la Sarda, ¿no? Comedida, pero esa ironía, esas levantadas de ceja, me hicieron pensar, si tenía que pensar en una actriz, en ella. Bueno, es que casi siempre pienso en ella porque soy una gran admiradora y es la maestra. Y bueno, lo que me aporta es aprendizaje, he aprendido porque es un personaje que no puedes hacer trampas. Hay que salir con aplomo y hay que clavarlas donde las tienes que clavar. Las frases, las reacciones. Creo sinceramente que es un personaje para una actriz que lleve tiempo. No, hay que mandar mucho, pero luego también es un personaje con una partitura como la mayoría de los personajes, como también Dolores Pobre y Eddie, que te mete 3 octavas en una canción y tienes un mi de pecho al final. Así que no dan muchas alternativas. Tienes que saber un poco de todo y un poco más que un poco, ¿no? Entonces es un reto para mí diario porque desde luego no tengo la energía de cuando tenía 30 años. Y hay alguna tour de force en algún momento, ¿no? Sobre todo un monólogo del segundo acto, que por un lado agradezco muchísimo porque enriquece y para mí es un reto y a superar cada día, y por el otro lado, cuando sale bien es muy gratificante y como soy perfeccionista, pues muchas veces pienso, aquí podía haber hecho no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego me lo paso bomba porque me lo paso bomba con Mireia. No me puedo resistir. Vamos, sabes que la eternidad voy a ser. Esta función estamos en gira casi 70 personas. A los que se nos ve, los actores, básicamente, y depende del foso, pues a los músicos también, pues eso se nos ve y es muy agradable y nos aplauden. Pero luego detrás hay un gran engranaje del cual somos absolutamente dependientes. El equipo técnico hace un trabajo brutal, porque es un espectáculo, es un musical de gran formato. Hay muchas contrapesadas, hay mucho decorado muy difícil de manejar. Cuando nosotros llegamos a hacer la función frescos, ellos llevan muchas horas preparando la pasada y el montaje. Cuando nos vamos, ellos siguen allí. Y además, un equipo técnico de una gran sensibilidad. Hay momentos en la función que a mí desde el principio me llamó la atención y quise saber quién tiraba un telón concreto, una gasa que baja en un momento en que Dolores se tiene que ir, yo la he echado, me quedo dudosa de si he metido la pata, es un momento delicado. Y quise saber quién bajaba ese telón, porque lo bajaba con una delicadeza y haciendo la escena conmigo, y le quise agradecer y felicitar al técnico en ese momento, Carlos Gutiérrez, que no me extraña porque es hijo de Guti, gran compañero de Mario Gas de toda la vida, que murió hace poco. Y digo, si tú no bajaras con esa sensibilidad, hundes esa escena. Y tú lo que haces es sublimarla y hacerla crecer. Gracias.
Es lo mínimo. Tenemos un equipo técnico fantástico, desde Gonzalo, el regidor, a Guruche, la jefe de vestuario, Cristina y Carlos en maquillaje y peluquería, porque piensa que las monjas hacen de monjas, pero hacen de fulanas también. Y hay algunas chicas que se maquillan y desmaquillan como 5 o 6 veces en la función, ¿eh? Y creo que una de las cosas buenas que tiene el musical es que hemos mantenido prácticamente toda la compañía, al menos creo que 2 piezas clave como es Deloris y Madre Superiora, somos las mismas que lo estrenamos en Barcelona. Que muchas veces sabes que en gira, pues evidentemente dentro del elenco están las 2 covers de Deloris y las 2 covers de Madre Superiora y tienen que hacerlo, ellas lo van haciendo una vez al mes. O sea que hay días que lo hacen la cover tanto de una como de la otra. Pero somos el reparto original, sí. Le diría al público que si quieren realmente una inyección de optimismo y de capacidad para relativizar los problemas y que eso no va nada mal en los tiempos que corren, que vengan a practicar la comunión con nosotros, que hacemos unas comuniones muy particulares, que se lo van a pasar muy bien. Llévame